Home, eu tiven problemas, como dicía antes, pois, bueno, eu moitos momentos dixen que en Asturias se pode ser asturiano perfectamente e non incompatible con falar galego, bueno, todo ese tipo de cousas. Están publicadas, están en máis dun sitio, pero, bueno, a reacción en todo iso foi a de demonizarme. É un caso de doleme frustración colectiva e de disparate fascistoide en algúns casos, non? A Academia realmente exerceu de partido político, de forza política, e o objetivo principal, que era o tema da lingua, pois quedou secundario, non? Moitos dos promotores, dos activistas a favor do asturiano, efectivamente viraron as costas a Academia. E eu penso que a Academia está nunha situación cada vez máis crítica, non soubo dar resposta ás necesidades sociais sobre a lingua asturiana, e agora, bueno, pois, é un cadáver político. E a min incluso dame coraxe o non poder axudar a defensa da lingua asturiana, non? Pero non se pode, estaríamos tolos, non? Sobre a base da negación da galeguidade da terra e o navia. Pero ben, terán que solucionarlo eles, se queren. La Academia de la Lengua Asturiana créase en el año 80. Tiene unos precedentes anteriores que todo el movimiento desendolcado y todo el trabajo desendolcado por lo que se llamó Concello Bable, que fue una asociación cultural integrada y lingüística, integrada fundamentalmente por universitarios o por xente que estaba vinculada, vencellada a la universidad. Y, digamos, el presidente de Concello Bable foi García Arias, que desea justamente esa presidencia cuando se fai cargo de la presidencia de la Academia de la Lengua Asturiana. Bueno, en realidad la Academia de la Lengua Asturiana nació como Academia del Asturiano, efectivamente, en un momento en que ni siquiera se planteaba, porque la situación de tipo terminal del asturiano era tal que, vamos, no había ni siquiera posibilidad de plantearse con un mínimo de profundidad toda la situación y toda la complejidad lingüística. En Asturias tenemos una lengua propia que es la lengua asturiana, conocida también con el nombre de asturiano y también con el nombre de Bable. Lo que pasa es que en la franja más occidental de Asturias diríamos que la lengua propiamente autóctona participa de rasgos de tipo asturiano y de tipo gallego, y es lo que normalmente conocemos con el nombre de asturgalaico, gallego-asturiano. Que los falantes identifiquen la cafala y que, bueno, puede denominarse también neonaviego. En fin, son nombres diversos según quien utilice, quien se refiere a ella, ¿no? Esa fala ten un nome, chamase galego. Vamos a ver. En el norte de la península, desde Galicia hasta Cataluña, siempre cuando vayamos por territorio, diríamos, de lengua románica, lo que se habla hoy todavía, se transmite de padres a hijos en buena medida, es fruto de la evolución del latín aquí, de Galicia hasta Cataluña, y naturalmente podemos seguir por el sur de Francia, etc. Eso quiere decir que hay un continuum lingüístico, que no hay fronteras tajantes entre lo que llamamos lenguas. Esto es lo que da pie para que unos quieran tomar alegremente la justicia por su mano y decir que ellos llegan hasta tal punto y que por consiguiente su lengua llega hasta ahí, que hay que venir ahí y desembarcar y tomar posesión lingüística del territorio. Bueno, lá está o cadro de Rosalía Eli de Curros, e os outros son cadros dos diferentes presidentes que tivo a Academia. E o próximo cadro pois será o de Barreiro Fernández, non? O futuro presidente. Faltan algúns cadros de aquí. Creo, sí. Nos traballos de codificación do Instituto de Lingua Galega dos anos 70 foi fundamental para nós, primeiro, termos recorrido absolutamente todo o territorio lingüístico galego. O sea, 3 persoas do Instituto de Lingua Galega estivemos durante ano e medio, pateamos a Galicia administrativa e tamén estivemos en 7 lugares do Eonavia, en 5 do Bierzo,
e en 3 do que son as portelas. Cando estamos falando de idiomas próximos, como é o asturiano ou o galego, nunca podes marcar unha línea tallando, non sabíamos onde remataba. Ora, sabíamos perfectamente, polos traballos previos que había, de Damas Alonso sobre todo, que non había, incluso despois do Navia, se falaba galego. Outra cousa é que, bueno, pois agora coas campañas que hai por parte de, bueno, certos sectores de Asturias, pois a identidade da lingua entra en crise, e a última proposta é a de crear unha lingua nova, chamada, bueno, o nome ainda non está definido, entre galego e asturiano, outros usan tamén a denominación de naviego, pero vamos, a idea era crear unha lingua nova en Asturias, co cal, pois, a teoría de divide e vencerás, pois, perfecta, funciona perfectamente. Pero quieres decir que es muy difícil poner, aquilatar, es muy difícil decir hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega otra. Es el continuum lingüístico. Sí, é moi bonito continuo. Non sabemos se é, se non é. Hai soglosas que se separan con certos argumentos, pero onde o latín porta é breve do latín, ou é breve do latín porta, da puerta, porta, ou polo que sea, non é galego. Onde permanece porta é galego. ¿Cómo se puede decir que el gallego y el asturiano se diferencian porque en un caso dicen terra corpo y en otro tierra cuerpo? Esta es la teoría primera de Menéndez Pidal, por un rasgo lingüístico. Claro, eso a algunos les viene muy bien. Lo dijo el maestro, lo dijo Menéndez Pidal, y ves toda misa. Pues no. Pero continuo, realmente, eso dicía moi ben Ramón de Andrés, que é académico da lingua asturiana, cando critica a teoría do continuum de xente como García Ares, di continuum, parece que o único, o sea, continuum é todo na Romania, parece que o único continuum que hai é o de aí. Estaba ahora trabajando en un artículo. Lo que pasa es que es un espacio un poco exiguo, ¿no? Una cosa que no soporto es los cuadros torcidos, o sea que... lo quito. ¿Vosotros de dónde sois? Yo soy gallego, soy de Vigo. Ajá. David es asturiano. ¿Qué dice la filología respecto del gallego asturiano? Bueno, da la casualidad que yo ahora estoy ocupando un cargo político, pero yo soy filólogo también, es decir, yo sí tengo que examinar, ya no digo dar la opinión, sino constatar que lo que la tradición filológica dice, mayoritariamente yo no puedo engañar a la gente. La mayor parte de la filología hispánica y románica clasifica les fales del Eonavia, ya sea total o parcialmente, como formando parte del complexo dialectal gallego-portugués. Y esto desde Ramón Menéndez Pidal, Damas Alonso, y pues la mayor parte de la dialectología hispánica y románica, como digo. Y esto no es una opinión, esto es la constatación de lo que todos los filólogos sabemos. Él sabrá lo que dice. Yo sí tengo opinión, pero no para decirlo a la televisión. É que ninguén o cuestionaba. O sea, nin siquiera a xente da Academia de Lingua Asturiana que o cuestiona nos anos 80 e ben entrados hasta o ano 87 e que tampouco cuestiona. Entendes? Aquí está. Eso es como perdido. Vamos a falar aquí un pouco con Paco. Mucho bien. Como foi a decisión de nomear eses académicos correspondentes para as portelas? Home, xo dixen aquel día cando fixemos aquí un acto moi bonito, moi solemne, un acto no que justamente Paco foi o protagonista. Nós o que pretendíamos naquele intre eran dúas cousas ou tres. En primeiro lugar, testemunhar o agradecimento a unha franxa galega que pensa en galego, que sinta a súa cultura, que se manifesta en galego, e que por razóns administrativas non é galega, pero que é galega desde todos os puntos de vista histórico e sentimental. Por vos, non por nós. Nós, ao fin e ao cabo, estamos anunciados. Gracias a vos, mantense este idioma, é capaz de xenerar cancións
obras de teatro, poesía. E iso é o que vimos a agradecer, a vosa fidelidade. Evidentemente, a Academia Sedicente, a Academia Asturiana, pois mandounos unha carta bastante, a súa presidente mandounos unha carta bastante pouco institucional, diríamos, acusándonos de que nos estamos intrometendo pois noutras culturas, noutros mundos e todo eso. Hai xente que confunde división territorial con división cultural. É un disparate. Nos entendemos que eso lle, pues, un poco, bueno, pues otra amuesa más del intento de galleguización, ¿no? Y mal. Bueno, yo volvemos a lo mismo. Las academias, que yo sepa, tienen potestad en el ámbito territorial de esa academia. No sé lo que dicen los estatutos de la Academia Gallega. No sé lo que dicen. Por consiguiente, la Academia Gallega no tiene ninguna autoridad en Asturias. Non veo en absoluto motivo de conflicto. La Academia Asturiana, por cierto, tiene entre los académicos personas que son de la zona lingüística de fuera de las fronteras de Asturias, y los mismos estatutos de la Academia prevén también, tienen en cuenta precisamente la zona lingüística que rebasa las fronteras de Asturias. Entonces no podemos considerar conflictivo lo que nosotros mismos hacemos. En el fondo de algún galleguismo, de algún tipo de galleguismo, hay una especie de afán expansionista intentando crear o recrear una vieja Galicia, o Galiquilla, o Galaequia. Sí. E os cataláns tamén queren conquistar Valencia. Y desde luego que no nos lo mezclen, o no se nos quiera tapar el afán expansionista político con la cuestión lingüística. Y entonces precisamente ese tipo de cosas hay que evitarlas, y como se evitan es tratándolas con la distancia necesaria, y el punto primero para poder tratar nada es el respeto a la frontera. El respeto a la frontera. Y una vez que exista el respeto a la frontera, podemos hablar de todo. Pero el respeto a la frontera, punto primero. Bueno, voy a beber este sidre a salud de Casa Muñoz, ¿eh? Exactamente, como tiene que ser. ¿Tú sigues en la academia? Sí.